Muy buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y en esta ocasión vamos a darles una charla educativa sobre la prevención de infecciones parasitarias transmitidas por alimentos y por sus manipuladores. Esta charla es para las personas que manipulan y preparan alimentos. Es para conocer las probabilidades de provocar enfermedades parasitarias causadas por la contaminación de los alimentos. Por lo tanto, es necesario educar a los manipuladores de alimentos para que guarden buenas medidas profilácticas y prevenir que la gente se infecte de parásitos por alimentos contaminados. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué son los parásitos? Los parásitos son seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, es decir, que necesitan del hombre o animales para alimentarse, desarrollarse y reproducirse, perjudicando así su salud, provocando una serie de enfermedades que pueden llevar a la muerte. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo es una asociación biológica entre un parásito y el hospedero. El hospedero puede ser el hombre o el animal. Aquí el parásito vive a expensas del hospedero, pudiéndole causar daño. ¿Qué son las parasitosis? Las parasitosis o enfermedades parasitarias son las infecciones causadas por parásitos, donde el hombre o el animal son los infectados. Estos parásitos dentro del cuerpo del huésped comienzan a invadir y a reproducirse, lo que puede provocar síntomas leves o graves dependiendo del tipo de parásito. ¿Cuáles son los daños más comunes? Los parásitos provocan daños de acuerdo a la cantidad, movimiento, tamaño, su localización. También depende de los factores propios del huésped, como su estado nutricional, por ejemplo. Entre los daños más comunes tenemos A. Sustracción de alimentos predigeridos. Esto se expresa en desnutrición, sustracción de sangre, que se expresa en anemia, destruyen tejidos, se expresa en úlceras, además de causar inflamación expresada por la hinchazón que puede ser favorable o dañina, y también hipersensibilidad, que se expresa en urticaria y prurito. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los daños, recordemos, en conjunto determinan los síntomas y los más comunes son desnutrición y anemia por la sustracción de sangre, sobre todo en niños como por ejemplo los helmintos a nivel de la selva. También dolor abdominal, vómitos o dificultad para respirar, a lo que se le conoce como disnea, hígado agrandado, fiebre y eosinofilia alta, náusea, flatulencias, urticaria o prurito. De aquí la importancia de lavarse las manos. Diarrea líquida y grasa en las heces, conduciendo en el peor de los casos a un síndrome de malabsorción. ¿Cómo se infecta el hombre? El hombre se infecta mediante la ingesta de alimentos contaminados por huevos o quistes de diferentes tipos de parásitos, además de ingerir frutas, verduras y carnes que no son correctamente cocidos o lavados con agua potable. También se puede transmitir de otras formas. Entre estas se encuentra la transmisión fecal-oral, en donde de alguna manera se ingiere algo contaminado con heces de otra persona o animal, ya sea un gato o perro. Infectados. La ingesta de alimentos con manos contaminadas, o sea, mal lavadas, es muy común, especialmente cuando no se tiene una práctica constante de higiene. Al consumir alimentos con las manos sucias, lo que hacemos es transmitir los virus y bacterias de nuestras manos al alimento, y así ingresa al organismo, causándonos infecciones y complicaciones. Los roedores y los insectos, así como otros animales, suelen ser los principales portadores de los quistes y larvas de los diferentes parásitos. Cuando estos animales están
en contacto directo con los alimentos les transmiten los parásitos de los que ellos están contaminados. Luego, las personas comen esos alimentos sin lavar y adquieren los parásitos causándoles enfermedades. La ingesta de agua no hervida también es un transmisor de parásitos o bichos. Este puede ser agua proveniente de los ríos, manantiales o acequias. Por último, el uso de trapos húmedos contaminados u utensilios sin lavar, especialmente tablas de cocina, también transmiten múltiples bacterias y parásitos. Esto ocurre en el caso de cortar alimentos crudos como la carne y luego sobre la misma tabla con el mismo cuchillo cortar la fruta listas para consumir. En esta situación hay más posibilidades de adquirir una infección al ingerir estos alimentos. Ahora hablaremos de cómo se contaminan los alimentos de los parásitos. Los alimentos se contaminan de muchas maneras. Es por ello que les mencionaremos los más comunes y debemos tenerlas en cuenta para así poder evitar enfermedades parasitarias. Una de ellas es el fecalismo, que es la contaminación externa con las heces humanas y de animales que criemos en casa. La manipulación de alimentos con manos sucias o mal lavadas. Es importante tener en cuenta sobre todo en personas que preparan los alimentos. La higiene es una prevención muy importante en este tipo de enfermedades. Es importante que el lugar donde preparemos nuestros alimentos sea limpio. Tener en cuenta además un buen lavado de nuestros alimentos para evitar su contaminación. Dentro de otros factores encontramos la cosecha del alimento. Por ello es importante el uso de agua de riego limpia. Incluso tener en cuenta a los animales que se encuentran en el proceso de recolección, elaboración y distribución de dicho alimento, como por ejemplo las cucarachas, las moscas, roedores. Es por ello la importancia de una agricultura responsable e informada, además de ser supervisada por nuestras autoridades. ¿Cuáles son los parásitos que se transmiten por alimentos? Entre ellos tenemos a la Blastocystis sp, que produce diarrea y alergias. Luego está la Entomoeba histolytica. En este caso causa diarreas y en algunos casos disenterías. Después, la Escherichia coli, que si bien es cierto no es un parásito propiamente dicho, sí es un comensal y se da por contaminación fecal. La Giardia sp y la Hymeneolepis nana son comunes en niños. Ambas son muy parecidas porque causan diarrea, síndrome de malabsorción y desnutrición. El Cryptosporidium se encuentra en las verduras, provoca diarreas, desnutrición y deshidratación. En el caso de la fasciola hepática, que es propia del ganado ovino, el consumo de verduras o agua contaminada generalmente se encuentra en verduras de tallo corto, provocando diarrea, anemia y en algunos casos obstrucción. Finalmente tenemos a las Ascaris lumbricoides, al Trichuris trichura y al Necator americano, que en su mayoría afectan la población de la selva. ¿Quién es el manipulador de alimentos? Según el Codex Alimentarius, el manipulador de alimentos es toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos o superficies que entren en contacto con los alimentos. Además, se espera que cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos, porque si el manipulador de alimentos es portador de cierto tipo de microorganismos patógenos, puede contaminar el producto o alimento que está manipulando y así pone en riesgo la salud del consumidor. ¿Quiénes son los manipuladores de alimentos en los mercados? Tenemos a los vendedores de frutas y verduras, vendedor de abarrotes, vendedor de productos marinos, vendedor de carnes y derivados, vendedor de lácteos y derivados y personas que preparan los alimentos como cocineros y madres de familia.
Bueno, ahora hablaremos sobre la prevalencia en Arequipa. Hay que tener en cuenta que los niños son los más afectados, ¿sí? Frente a todas estas situaciones que hemos estado describiendo. Ahora, puede darse porque llegan a vivir en zonas donde el saneamiento y el desagüe es deplorable, donde no se les brinda una correcta educación sanitaria. Y principalmente es por eso que nuestro objetivo es informarles a todos los presentes estos peligros. Porque los niños pueden verse afectados por enfermedades diarreicas agudas, anemias y desnutrición crónica infantil. Ya se han realizado estudios en zonas de Arequipa como Jámderis y Alto Selva Alegre, donde los niños entre 3 a 5 años de edad son los más afectados. Podemos destacar algunos parásitos como por ejemplo la Giardia lamblia, la Hymenoptiosis nana y la blastocitosis hominis, sí, que están en mayor prevalencia, y lo que intentamos es evitar que la prevalencia siga creciendo. Algunas medidas generales de control y profiláctica que debemos de tener en cuenta. El lavado de manos. Lavarse las manos antes y después de preparar alimentos o consumir alimentos. Después de ir al baño, cambiar un pañal, tocar dinero o animales domésticos, tocar pasamanos en lugares públicos o manillas de puerta. Hervir el agua. Este procedimiento garantiza la eliminación de huevos, de los helmintos y los quistes de los protozoarios. Lavar las verduras y hortalizas. Estas deben lavarse bajo un chorro de agua a presión, de manera que se puedan eliminar de su superficie los quistes, los huevos o las larvas de los parásitos. Recuerda que ni el vinagre, ni la sal, ni los productos de sobre para lavar las verduras eliminan los parásitos. Asimismo, recuerda mantener las tablas de cortar, los utensilios de cocina y las áreas de preparación de alimentos limpias y secas, ya que estos podrían ayudar en la proliferación de los parásitos. Cocinar de forma adecuada las carnes, los pescados y el marisco. Es recomendable que tengan una temperatura mínima de 70 a 80 grados centígrados, ya que de esta manera nos aseguramos la eliminación de los organismos causantes de las enfermedades. Y recuerda también separar alimentos cocidos de los crudos. Utiliza siempre agua potable. Y finalmente, una buena disposición de excretas. Esto va a evitar la contaminación fecal de las aguas, que es una de las principales causas de parasitosis. Ahora, por su propia seguridad y la de sus clientes o comensales, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Uso de equipo de bioseguridad. Es importante lavarnos bien las manos, llevar guantes desechables, mascarillas o barbijos en el momento de tocar los alimentos. Cortarse y evitar morderse las uñas. Este hábito se llama onicofagia y ciertos parásitos o bichos entran por la boca cuando existe este mal hábito, por eso es necesario evitarlo. Mantener en un lugar limpio los alimentos. Se refiere a que no debemos tener alimentos cerca de contaminantes como es la basura, los insectos, los roedores y lugares sucios en general. Aquí puedo aportar que es necesario utilizar diversos cuchillos para diferentes tipos de alimento. Por ejemplo, un cuchillo va destinado a cortar la carne, otro a queso, otro a pescado y otro a verduras. Tener un desinfectante. Si es posible, podemos proveer un desinfectante a nuestros caseros o clientes, como son las soluciones yodadas o también el agua con bicarbonato. Contar con un carnet sanitario. Para esto podemos pasar por un examen médico general o análisis de laboratorios, con el fin de hacernos un diagnóstico precoz y evitar la infección hacia otras personas. Recibir educación sanitaria. Es trascendental y fundamental porque nos informamos e informamos a los demás. Gracias por su atención.